Le da la mano a la persona que tiene a su lado y la bendice ahí donde está. Bendígalo, bendígalo. Bueno, ¿cómo estamos? Bendiciones. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ah, muy bien. ¿Ya saludó a la persona que tiene a su lado? Ah, bueno, un abrazo, no falta ahí. Nos sobra un abrazo, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a hablar acerca del perdón de nuestros pecados. Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿usted sabía que en Cristo tiene el perdón de cualquier pecado? ¿Usted sabía? Bueno, lo primero que quiero que veamos en esta mañana es eso, el pecado. El pecado es toda acción que nos aparta de Dios, que nos hace que nos alejemos de Dios. Y en el Salmo 51, verso 5, lo dice el salmista de la siguiente manera. No sé si nuestro compañero tiene el verso, si no, dice la escritura, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento que me concibió mi madre. Entonces todos nosotros somos conscientes que nacimos de una mamá, de un vientre. Y dice la escritura que aún cuando estábamos ahí en el vientre, en ese vientre ya éramos pecadores. ¿Sí? Como dice que ya éramos pecadores. Y luego nos dice en Primera de Juan capítulo 1, a partir del versículo 8 dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Sí? ¿Y cuándo miente Dios? Nunca. Inclusive la Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿cierto? Con esto quiero que tengamos presente que todos somos pecadores. En todo tiempo y en todo momento le estamos fallando a Dios, ¿sí? Y eso es algo que no puede desaparecer de nuestras mentes y de nuestros corazones, es ser conscientes de esto, es ser consciente que yo hoy, Juan Oviedo, puedo pecar. Y voy a pecar y seguramente mañana también y pasado mañana también lo haré. Porque no existe una poción mágica ni una bebida mágica que nos haga dejar de pecar. Qué bueno que sería. Por ejemplo, que exista una vacuna, así como nos fortaleció para el COVID, que así mismo exista una vacuna para empezar a dejar de pecar. Que necesitáramos 3 dosis, como lo hicieron con el COVID, y que con la tercera dosis ya estuviéramos libres del pecado, inmunes del pecado. Ya absolutamente no hay pecado en nuestras vidas, pero no es así. Y yo quiero decirte que tus pecados, que mis pecados, son los que me acercan más a Dios, porque el mundo te dice que tu pecado te aleja de Dios. Pero dice la escritura que el ser pecadores nos hace conscientes de la necesidad de Dios. Inclusive el mismo salmo que leíamos hace un momento, en el Salmo 51, lo dice. La misma persona que dice que nació en el vientre de su madre pecaminoso, lo dice en el versículo 10. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. ¿Cuántos nos ha pasado con malos pensamientos? ¿Cuántos hemos tenido pensamientos perversos? Dice, cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites, y aquí es importantísimo el versículo 11, lo que dice, no me apartes de ti y no me quites tu Santo Espíritu. ¿Cómo le dice el salmista? No me quites tu Santo Espíritu. Y en el versículo dice 12, dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Dame tu ayuda, dame tu apoyo. Entonces, esto tiene que quedar muy claro en nuestras mentes. Primero el salmista dice, yo sé que soy pecador, pero aunque sea pecador, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Muchas veces eso se genera una contradicción en nuestras mentes, porque nos hace llevar a pensar que entre más pecador sea, más Dios se aleja de nosotros. Pero el salmista le dice, Dios, yo sé que tengo malos pensamientos, que es donde se gesta el pecado, es en mi pensamiento. Y de ahí ya se convierte en una acción. Primero lo pienso y luego lo hago, ¿sí? Ahora el salmista le dice, aunque yo sé que mañana voy a pecar, no me quites tu Santo Espíritu. ¿Porque qué le dice? Porque tu Espíritu es el único que me da la fortaleza, ¿para qué? Para no pecar. Dígale eso a la persona que tiene a su lado. El Espíritu de Dios le da fortaleza para no pecar. Bueno, es una trampa del diablo hacernos creer que como pecamos no nos podemos acercar a Dios. Como lo leíamos hace un momento, el salmista lo dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, ese es lo primero que quiero que veamos en esta hermosa mañana, y es que efectiva. Pero
lo primero que quiero que comprendamos es eso, que somos pecadores. Diga a la persona que tiene a su lado, no se olvide que usted peca. No se olvide que usted peca, no se olvide que usted peca. Muy bien. Y esto me lleva a que debemos pedir perdón por nuestros pecados. Diga a la persona que tiene a su lado, usted debe pedir perdón. Pida perdón. Pida perdón. Hay muchos que vivimos condenados por nuestros errores, por lo que hicimos ayer, ¿cierto? Por la vez en la que embarramos, porque si uno como ser humano categoriza los pecados. Uno dice, bueno, esta vez hice algo malo, pero no fue tan malo, ¿sí? Inclusive el mismo mundo lo categoriza. Usted no lo van a meter a la cárcel por decir una mentira. Usted lo puede meter en la cárcel porque asesina, porque inclusive muchas veces ni el deber dinero es un pecado. Y otras veces lo meten por violaciones, por narcotráfico, ¿sí? Pero el mundo no te va a decir, ay, adulteraste, fornicaste, te vamos a llevar a la cárcel por eso. Imagínense, la cárcel si ahora está llena, imagínense si por ser mentirosos nos metieran a la cárcel, grave la cosa. Porque uno a veces hace un daño y cuando la mamá le pregunta o alguien le pregunta, ¿usted lo dañó? No, ya, mintió. Ya mintió, ya mintió ahí, ya. Y ignoramos que de esos pecados también nos debemos arrepentir delante de Dios. Muchas veces esos pecados pequeños nos ignoramos que de esos pecados pequeños, entre comillas, también debemos pedirle perdón a Dios. ¿Dijiste una mentira? Como que le dijiste a alguien, no estoy ocupado y estabas en la cama rascándote la barriga, debes pedir perdón por esa mentira a Dios, ¿sí? Cuando no quieres saludar a alguien y cambias de calle o cambias, eso también es pecado y debes pedirle perdón a Dios por ese pecado. Cuando le volteas la cara a alguien, eso también es pecado y no somos conscientes de que debemos pedirle perdón a Dios. Diga conmigo, pide perdón a Dios, para que eso se quede grabado en nuestras mentes y corazones. La escritura lo dice en Colosenses, acompáñame ahí, Colosenses capítulo 1, a partir del verso 13, por favor, Colosenses 1:13. Dice, Jesús nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿De qué nos libró? De la oscuridad, o bueno, si ahí dice las tinieblas, de la oscuridad, del mal. Dice que Él nos libró de ese mal. Y luego dice que después de librarnos del mal, nos trasladó. O sea, nos movió a un nuevo lugar. Es como cuando usted se trastea. Así mismo, se trastea de un lugar a otro. Así mismo Dios lo toma del lugar de pecado y lo trastea a un nuevo lugar. Y luego dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y esto es muy claro, no importa el pecado, hay perdón. En Cristo hay perdón. O sea, así como el mundo dice, no, esa persona no tiene el perdón de Dios. Eso es mentiras del diablo. Todos tenemos perdón, todos podemos alcanzar la misericordia del Señor si nos arrepentimos genuinamente de nuestro corazón. Inclusive, si ustedes se acuerdan la historia de nuestro amigo Jonás, él fue a decirle a Nínive que se arrepintieran, a un pueblo entero, y el pueblo se arrepiente y Dios los perdona. Y obviamente Jonás no quería ir a predicar porque sabía, le dijo, yo no quería ir porque sé que eres un Dios bueno y sabía que los ibas a perdonar. Y después él va y los perdona. Y Jonás estaba bravo y le decía a Dios, si ves, te dije que los ibas a perdonar, es que yo te conozco ese corazón benevolente que tienes, Señor. ¿Sí? Ahora, dice la escritura que hemos sido trasladados. Diga conmigo, trasladados. ¿Sí? Eso no dice, la palabra trasladar es muy diferente a la palabra ser perfectos. Y eso tenemos que renunciar. Hemos sido trasladados a un nuevo reino, a un nuevo lugar, pero no dice que hemos sido trasladados para ser perfectos. Dice que hemos sido trasladados para que vayamos confiadamente al trono de la gracia y pidamos perdón por nuestros pecados. Y eso debe sembrarse en nuestros corazones. La culpa trae un velo a nuestras vidas. Cuando digo, ay, por mi culpa, porque soy tan malo, eso trae un velo a nuestros ojos. Y también el no pedir perdón por nuestros pecados, de igual manera trae un velo a nuestros ojos.
Entre menos tú y yo le pidamos perdón a Dios por lo malo que hacemos, el pecado se vuelve cotidiano en nuestras vidas y ya no nos empieza a parecer tan malo mentir. Ya no nos empieza a parecer tan malo, vamos a un caso más extremo, robar, asesinar. Ya empezamos a ver el pecado como parte de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el no pedirle perdón a Dios me lleva a ignorar el pecado totalmente. Y la culpa también. Tanto la culpa como el no pedir perdón a Dios trae atadura a nuestra vida. Diga conmigo, atadura. En todas las áreas de nuestra vida. Trae atadura económica, trae atadura espiritual, trae atadura sentimental. Y muchas veces nos preguntamos por qué no progresamos. Puede ser por esas dos cosas. Una, porque hay demasiada culpa en tu vida y sientes que no eres merecedor de la gloria de Dios. O dos, porque no quieres arrepentirte de tus pecados. Porque te gusta pecar, porque me gusta pecar. Entonces preferimos seguir pecando en lugar de arrepentirnos y cambiar. Porque el pecado es sabroso, obviamente, pero trae ataduras a nuestras vidas. Salmo capítulo 32, versículo 5, por favor, y leemos y dice así. El salmista lo dice nuevamente, pero te confesaré mi pecado. ¿Qué dice? Exacto, pero te confesaré mi pecado y no oculté mi maldad. Luego dice, me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Miren que esto es muy curioso porque cuando nosotros pecamos nos da pena ir delante de Dios. A veces el pecado uno dice, no, otra vez ir y pedirle perdón a Dios por lo mismo. Otra vez la embarré de la misma manera, otra vez ahí metí la pata, otra vez. Pero dice el salmista, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Y eso es muy importante, no ocultemos nuestra maldad de delante de Dios, obviamente, ¿no? No sé, si usted quiere salir a la calle a gritar, ay, estuve mintiendo, o sea, eso es cosa suya, pero no ocultemos nuestra maldad de Dios. De Dios. A la gente, ¿qué le importa su pecado? A la gente no le importa, porque la gente, si usted le dice, vea, por usted irle a decir a alguien que mintió, no le van a regalar dinero, no le van a pagar el arrendo, no le van a pagar los servicios. Por decirle a usted a alguien, vea, lo que pasa es que la embarré, no va a pasar nada. Pero en el campo espiritual sí. Cuando no confesamos nuestros pecados, Satanás dice, lo tengo. Lo tengo donde lo quería. Y como dicen, ese dicho, se lo metió al bolsillo. Satanás ya se lo metió a usted al bolsillo, me metió a mí al bolsillo. Y ahí es grave. ¿Por qué? Porque él empieza a seguir maquinando en nuestra mente. Nos sigue diciendo, ¿para qué vas a pedirle perdón a Dios si vas a volver a fallar? ¿Para qué le pides perdón a Dios si la vas a volver a embarrar de la misma manera? Y eso es mentiras del diablo. Si usted la embarró hoy de una manera y a los 5 minutos la vuelve a embarrar, pídale perdón a Dios en ese momento y a los 5 minutos vuélvale a pedir perdón. ¿Se acuerdan cuando un hombre se le acercó? Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Y qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Ahora imagínense cuánto Dios nos va a perdonar a nosotros. Por siempre. Por siempre. No hay un solo pecado por el cual Cristo no haya muerto en la cruz del Calvario. Cuando Cristo es colgado, Él no dijo, yo voy a morir solo por los que mienten. Él dijo, voy a morir por los que roban, por los que asesinan, por los que mienten, por los que violan, por todas las personas. Él murió por todo el pecado para que nosotros podamos acercarnos delante de Dios y podamos tener una transformación de nuestras vidas. Miren lo que dice el mismo Salmo en el 32, el que estamos leyendo. Dice, me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Como yo les comento. No se trata de que yo le vaya a decir a Katherine todos mis pecados. Se trata de que usted se los confiese a Dios y se los diga en alta voz y que el mismo diablo escuche que hay una persona que se está arrepintiendo de sus pecados. En algún tiempo había algo que acechaba mi corazón horrible y un día me arrodillé en la cocina y le dije, Señor, ayúdame y muéstrame qué es la maldad que hay en mí que no me deja dormir, que no me deja estar tranquilo. Y el Señor me llevaba a que era necesario pedir perdón por un pecado que yo no le había pedido perdón. No les voy a decir qué. Así todos. Y cuando me arrodillé en la cocina, imagínense, en la cocina me arrodillé. Le dije, Señor, perdóname, porque el Espíritu Santo trajo a memoria a mí, porque yo no
Yo no lo recordaba. Pedí perdón por ese pecado y cambió algo en mí. Hubo un rompimiento, hubo algo especial. Por eso le digo, es su relación con Dios. Es que el salmista lo dice, decidí reconocer mi rebeldía, ¿con quién? Contigo. No con el pastor, no con la iglesia, sino con Dios. Y eso me lleva a una parte importantísima de este mensaje, que es la gracia. Diga conmigo, gracia. Gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo no merecido, que no lo merecíamos. Nunca, nunca vamos a merecer lo que Dios nos da. Eso lo hace Él por amor. Y eso nos lleva a comprender que nosotros no nos podemos acercar a Dios porque somos buenos, porque a Él no le interesa que seamos buenos. Él quiere que nosotros lo amemos. Y si somos buenos es para que nos vaya bien en la vida. ¿Sí? Yo siempre digo este ejemplo. Si yo miento, Dios va a seguir siendo Dios. Si yo asesino, Él va a seguir siendo Dios. Eso. Si yo quiero que me vaya mal en la vida, Él va a seguir siendo Dios. Exactamente. Cuando Dios me deja parámetros en la escritura es para que me vaya bien a mí. ¿A quién? Eso. No me van a decir a Juan. No, a mí. Para que me vaya bien a mí, aquí en la tierra. La gracia también nos lleva a entender que a pesar de mi pecado, Dios me sigue amando. Y yo quiero que por un momento usted diga, Dios me ama. Eso, con gana, con fuerza, o sea, usted créalo. Hágale saber al diablo que Dios lo ama. Dios me ama. Y ahora diga a la persona que tiene a su lado, Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama. Dios ama a mi familia, Dios ama a mis hijos, Dios ama lo que me ha entregado. La gracia también me da seguridad de mi salvación. Se habla de que la salvación se pierde. Y a mí me impresionaba esto, es porque la salvación, claro que se pierde, pero se pierde cuando tu corazón se enfría. ¿Y qué lleva a que tu corazón se enfríe? La práctica del pecado. Dice la escritura que la práctica del pecado trae muerte. Entonces, entre más pecamos, mi corazón dice, ya no ores tanto, ora menos. Entre más peco, me dice, ay, ya para qué va a la iglesia. Usted es la misma peste de siempre. ¿Sí? Eso es lo que empieza a hacer el diablo en nuestras vidas con la práctica del pecado. Pero cuando usted peque, recuerde que sobre usted hay un regalo no merecido, que es la gracia. Diga conmigo, gracia. Cuando el diablo le esté diciendo, no ore, usted dígale, yo soy amado y tengo la gracia de Dios en mi vida. Así que sí voy a orar. Cuando el diablo diga, ¿para qué va a la iglesia si usted ahí nada que hacer? Diga, yo tengo la gracia de Dios y voy a acercarme más al Señor aunque peque. También la gracia me da confianza para acercarme a Dios. Y es algo que, por ejemplo, yo soy una persona que no soy tan extrovertido como mi esposa. Cuando a mí me sucede algo en algún lugar y me dieron algo mal, yo le digo, amor, mira qué es que pasó esto. Vamos a reclamar. Y Carol sí se levanta y dice, vamos a reclamar. Así. Un día estábamos tomando una malteada y me salió súper aguada. Yo le dije, no, mira esta malteada. Y Carol me dice, vamos a reclamar. Yo no, pues ya que yo ya iba por la mitad de la malteada. Y eso era pura leche. Y Carol, que vamos a reclamar. Y yo, hasta que Carol me quitó la malteada y fue y reclamó. Y le dijo, vea, esta malteada está mala, pero ya iba en la mitad del vaso. Y los señores la volvieron a hacer. Me dieron otra malteada. Pero esa ya quedó rica, correcto. Porque yo no tengo esa confianza. Yo no tengo esa confianza en mí mismo para ir a alguien a reclamarle. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos confianza. Por ejemplo, yo tampoco soy de acercarme a una persona y empezarle a hacer conversa, porque no soy así de confiado, no me fluye, no soy así. En cambio, mi esposa sí. Y por eso nos complementamos. Ella sí va, habla y qué, yo no. Pero la escritura dice que nosotros debemos tener confianza para acercarnos a Dios. ¿Qué debemos tener? Confianza. Es necesario dejar de ver a Dios como ese hombre allá, el señor de la barba, pues nadie conoce el rostro de Dios. Es necesario que dejemos de ver a Dios como ese ser gigantesco allá, que qué será que hace, que se la pasa sentado allá en el trono con un cetro grandote. Debemos tener confianza de acercarnos a Dios. Y eso lo genera la gracia. ¿Qué lo genera?
La gracia. La gracia también me hace consciente de mi pecado. Entonces, cuando usted esté mirando al pecado como que, pues no pasa nada, se está perdiendo la gracia del Señor. Porque la misma gracia de Dios le dice, ojo Juan, ojo Catherine, eso está mal. Es la gracia lo que a usted lo lleva a entender eso. Entonces, cuando usted esté pecando y usted diga, uy, no me dio nada en mi corazón. Uy, pequé y se sintió bien y no me siento mal. Porque muchos tenemos la costumbre de decir, es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera. Y no, mis amados, estamos aquí en la tierra con un propósito de parte de Dios. Entonces, cuando usted no sienta nada en su corazón de haberle fallado a Dios, usted dígale, Señor, devuélveme tu gracia. Vuélveme tu gracia otra vez, para ser consciente de lo malo que estoy haciendo. Y la gracia me lleva a entender que tengo una nueva oportunidad. Cuando uno está jugando un videojuego y lo matan, ahí le dice restart o ya finalizar el juego. Entonces uno dice, otra vez lo voy a intentar, y le da a reiniciar y uno aparece otra vez con toda la sangre, con todas las vidas, con todos los corazoncitos. Así mismo pasa en Cristo. Cuando venimos a Él tenemos la oportunidad de volver a hacer las cosas de nuevo. Eso sí, obviamente, no vamos a resetear completamente nuestra vida, pero sí nuestra vida espiritual. Y es que todo en nuestra vida parte desde el ámbito espiritual. Lo que pasa aquí en la tierra es porque está en el campo espiritual. Ahora sí, imagíneme usted aquí y atrás mío hay algo que se llama el campo espiritual. Y acá atrás hay demonios y hay ángeles que están peleando. Y ahí cuando usted peca, sale un olor hediondo o un olor feo de usted que se mezcla en el campo espiritual y empieza a hacer cosas. Usted está aquí, pero usted no se da cuenta. Uno huele mal cuando no se baña, pero en el espíritu, cuando usted peca, empieza a generar un olor. Y Satanás dice, uy, qué rico. Aquí ya me voy a meter a alguien al bolsillo, como lo hablamos hace un momento. Y Satanás dice, tengo derecho para ir delante. Cuando usted pide perdón, ese olor se corta. Y dice que tiene usted la oportunidad de levantar olor fragante delante de Dios. Entonces, por medio de la gracia y el perdón de nuestros pecados, tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Diga a la persona que tiene a su lado, empezar de nuevo. Ahora, hay muchas veces que nosotros ya no queremos empezar de nuevo, porque pensamos, ¿para qué? Si va a pasar otra vez lo mismo. ¿Para qué vamos a empezar desde cero si va exacto? Otra vez. Pero aquí es donde entra nuevamente la gracia y el favor de Dios. Cuando hay gracia en mi corazón, vuelvo a soñar. Empiezo a creer que lo imposible es posible. Porque el pecado es el que te hace pensar, no voy a salir adelante. La falta de que tú le digas, Señor, perdóname, es lo que te hace creer que no vale la pena volverlo a intentar. Entonces, cuando Dios me perdona, empiezo a soñar otra vez. Tengo una nueva esperanza, ¿sí? Tengo una nueva vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo dice la Biblia en Efesios 4, 21, 22. Miren lo que dice. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él, lo que está pasando esta mañana. Estamos escuchando el mensaje. Y saben vivir como Él manda, lo estamos hablando, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, el versículo 22 dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Debemos evitar ser guiados, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? Por los malos deseos, o qué dice, por los deseos engañosos. Debemos dejar de ser guiados por eso. Y es muy fácil que nos guíen los deseos engañosos. De un momento acá usted no se da cuenta y ya está mintiendo. De un momento acá usted no se da cuenta y ya está codiciando a la mujer de su prójimo. Cuando usted no se da cuenta, ya Satanás le ha metido tantas mentiras en su cabeza que usted ya se las creyó todas. Como que no podemos salir adelante, que nuestro matrimonio se destruyó, que mi área económica no puede levantarse, que voy a vivir pobre para siempre. Cosas como esas. Todo eso lo genera el pecado. Y como pueblo de Cristo no somos conscientes de ello. Creemos que el pecado solo es cuando fallamos a Dios. Y es verdad,
Pero todo eso viene atrayendo destrucción para nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Ahora sí, yo quiero que le diga esto a la persona que tiene a su lado. Su restauración o tu restauración comienza con el arrepentimiento. Con el arrepentimiento. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, por favor. Y aquí me impacta mucho este versículo. Está la nación de Israel, el pueblo de Israel. ¿Usted sabe quién es el pueblo de Israel? Sí, pues literalmente el pueblo de Israel, el que usted, el que está geográficamente, ese es el pueblo de Israel. Resulta que Dios decidió por su infinita gracia escoger al pueblo de Israel como su pueblo amado, como los que iba a guiar todo el tiempo. La escritura dice que Dios los llama la niña de sus ojos, a Israel. Dios decide hacer de ellos un gran pueblo poderoso, un pueblo hecho para conquistar, para llevar una realidad a las promesas de Dios. Pero resulta que Israel se convierte en un pueblo pecador. ¿En qué se convierte? Pero todo el tiempo, o sea, era una manera horrible. O sea, es que uno a veces dice, yo peco, pero es que los de Israel se daban garra, porque, o sea, era Dios con ellos todo el tiempo, pero Israel sí, quejones, mentirosos, asesinos, mejor dicho, codiciosos, los hombres mujeriegos, las mujeres libertinas, mejor dicho, era un desorden. Y Dios los seguía amando, seguía ahí. Porque obviamente Dios tenía un plan para ellos y tiene un plan para nosotros. Por eso a mí siempre me impresiona, si Dios con un pueblo entero podía, ¿cómo no va a poder con nosotros? ¿Cómo va a poder conmigo uno solito? O bueno, con Carito y conmigo, un matrimonio. O si usted todavía es soltero, diga, ¿cómo no va a poder conmigo? Si pudo con un pueblo entero, ¿cómo le va a quedar grande mi vida? ¿Cómo le va a quedar grande mi familia? ¿Cómo le va a quedar grande mis hijos? Exactamente. Pero todo el nuevo comienzo parte ¿de qué? Del arrepentimiento. Si usted mira que su hijo está cada vez peor, usted hable con él, dígale, hijo, pidámosle perdón a Dios por lo que hemos hecho mal. Y le aseguro que eso va a haber un rompimiento en el campo espiritual. Y ahí va a gestarse la semilla y Dios va a empezar a hacer algo nuevo, algo diferente. Usted no le va a decir a su hijo, ¿sabes qué? Pedime perdón. Pedime perdón para que te vaya bien en esta vida. Usted lo que va a hacer es decirle a su hijo, vamos a pedirle perdón a Dios juntos. O a su pareja. ¿Sí? Si usted está viendo que su matrimonio está como tambaleando, vamos a pedirle perdón a Dios juntos. Si su empresa, usted la ve que está tambaleando, haga una oración con sus empleados, con sus compañeros de trabajo. Vamos a pedirle perdón a Dios. Porque hicimos mal un negocio, porque le dimos en la cabeza a ese señor, ¿se acuerdan? Le dimos en la cabeza a ese hombre. Vamos a pedirle perdón a Dios. Usted tiene que comprender que cuando pecamos, no solo le fallamos a Dios, lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando hacemos un mal negocio y le hacemos el tumbe a alguien más, no solamente lo dañamos a él, sino que dañamos a la familia que dependía de él. Y así se genera una cadena. Cada vez que hacemos algo malo, hay una cadena de maldad que se genera detrás de nosotros. Y vamos por favor a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 14. Dice la escritura, pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, entonces yo los escucharé. Miren que es fácil, porque uno muchas veces dice, Dios, es que tú no me escuchas. Y aquí está la clave para que Dios nos escuche. Solo vamos delante de Dios, oramos, le pedimos perdón y le decimos que estamos dispuestos a cambiar. Entonces dice Dios, bueno, así sí, porque si no, Satanás se va a levantar delante de Dios y debemos ser conscientes de esto. Si no pedimos perdón a Dios de nuestros pecados, el diablo
Se va a levantar delante de nosotros y le va a decir a Dios, es que no lo puedes prosperar, es que no lo puedes restaurar, es que no lo puedes levantar. Eso es lo que le va a decir a diablo, a Dios. Y Dios, ¿qué va a tener? No va a tener cómo ayudarnos, no va a tener cómo levantarnos porque no estamos dispuestos a ir delante de Dios y humillarnos y decirle, Señor, perdóname, y quitarle ese dominio de Satanás en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Dice, yo escucharé en el cielo su oración, y luego dice, los perdonaré, que es lo primero, les perdonaré esos pecados cochinos, y luego dice, y los haré prosperar de nuevo. Ahí está. Todos nosotros anhelamos una prosperidad, ¿cierto? Muchas veces va mucho más allá del dinero, porque en estos días han pasado situaciones que con mi esposa, por las cuales hemos estado orando, y uno dice, es que podría tener todo el dinero del mundo y no puedo solucionar este problema, porque no es dinero. Porque ¿qué es el dinero? Sabemos que solo son papeles o números en una cuenta bancaria, nada más. Pero si alguien tiene un cáncer, o alguien tiene SIDA, o alguien sufre un accidente y está en coma, está postrado, ¿usted qué va a hacer con el dinero? Usted no puede coger un fajo de billetes y ponerse en el corazón y decirle, despiértate, ¿cierto? O cuando su esposo se quiere ir, cuando sus hijos están rebeldes, usted no puede decirle a su hijo que tenga un buen camino pasándole dinero. Usted no puede decirle, por favor, hijo, mira, te voy a dar un carro, pero pórtate bien. Usted no puede decir, usted no puede mejorar la relación con sus papás con dinero. Esto solo se hace pidiendo perdón. Y como dice la Escritura, y entonces los haré prosperar de nuevo. Todos nosotros anhelamos una vida próspera. Es lo más chévere. Es súper chévere cuando las cosas están marchando bien. Con nuestros amigos, con nuestra familia, en el trabajo. Es súper genial eso. ¿Sí? Una vez está con personas y uno se siente súper cómodo, pero cuando vuelve a la realidad hay muchos problemas que a uno lo están dañando y tratando mal y pullando una y otra vez. Entonces es ahí cuando yo debo comprender que solo el perdón de mis pecados va a poder traer restauración a mi vida. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle perdón. Yo quiero que usted traiga a su mente o a su corazón las cosas que ha hecho que usted sabe que le ha fallado a Dios. Va a empezar a traer su pecado, no para sentirse culpable, sino para que el Señor nos perdone. Vamos, empieza a traerlas a su mente, empieza a traerlas a memoria. Y recuerde que si usted dice que no tiene pecado, como lo leíamos al principio, le hacemos a Dios mentiroso. Y Dios no es hombre para mentir. Empieza a recordar y que, como dice la Escritura, que haya un arrepentimiento genuino en esta mañana delante de Dios. Señor, en esta mañana te pedimos perdón. Perdóname. Perdóname por haberle mentido a mis papás. Perdóname por haberle mentido a mis hijos. Perdóname por haberme mentido a mí mismo. Perdóname por haberle mentido a la sociedad. Señor, perdóname por destruir mi hogar. Señor, perdóname porque soy mal hablado. Perdóname porque soy grosero. Señor, perdóname porque dejo que mi mente se llene de pensamientos perversos. Señor, perdóname porque he amado más el pecado que vivir conforme a tu voluntad. Señor, perdóname porque me estoy destruyendo a mí mismo y no me doy cuenta. Señor, perdóname por dejar que el diablo gobierne mi vida. Señor, perdóname por dejar que mis emociones me gobiernen. Perdóname, Señor, por haber robado, por haber fornicado, por haber adulterado. Señor, perdóname, perdóname. Perdóname por tener esos pensamientos que me atan. Señor, perdóname por maldecir a mi gobierno. Señor, perdóname por maldecir a las personas que están a mi alrededor. Porque dice la Escritura de que de lo que siembro, eso voy a cosechar. Señor, perdóname por toda maldición que ha salido de mi boca. Todo maldecir a cada persona, a cada vida, a cada nación, a cada pueblo. Señor, perdóname. Perdóname.
Hoy tratamos de venir delante de tu presencia humillados. Hoy tratamos de venir delante de tu presencia diciéndote: queremos un nuevo comenzar. Queremos que venga realmente tu prosperidad nuevamente a nuestras vidas, Señor. Por esa razón hoy nos declaramos libres de todo amor al pecado. Hoy yo quiero que usted renuncie en su vida a ese pecado oculto. Empieza a renunciar. Yo renuncio a todo pecado oculto que haya en mi mente, en mi corazón. Me declaro libre de ese pecado que me lleva a fallarle una y otra vez a Dios. Señor, perdóname. Nuevamente, Señor, perdónanos. Yo quiero que usted hoy pida perdón Vamos a pedir perdón en nombre de nuestra familia, de nuestros hermanos. Señor, hoy nos presentamos aquí delante de tu presencia en nombre de mi mamá, en nombre de mi papá, en nombre de mis hermanos, en nombre de mis hijos, en nombre de mi familia, y te pido perdón. Te pido perdón por la drogadicción. Te pido perdón por el alcoholismo. Te pido perdón, Señor, por los malos negocios, por las cosas malas. Te pido perdón por mi familia. Yo quiero ver a mi familia levantarse. Te pido perdón por la brujería, por la hechicería. Te pido perdón, Señor, si mi familia cree todavía en que le lean las cartas, en que el tabaco, en que los amarres. Señor, perdona a mi familia. Yo me estoy presentando delante de ellos. Te pido perdón. Te pido perdón por la grosería de mi mamá, por la grosería de mis papás. Te pido perdón por lo que hace mi hermano. Te pido perdón por lo que hacen mis tíos, mis primos, Señor. Perdónanos. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y por favor trae sanidad a nuestra familia. Trae sanidad, Señor, a nuestro hogar. Trae tu sanidad y trae tu restauración en el nombre de Jesús. Padre, hoy pedimos también perdón por nuestros gobernantes, por nuestra Colombia. Pedimos perdón por la corrupción, pedimos perdón por el narcotráfico. Pedimos perdón, Señor, porque todo se ha convertido en un negocio. La salud se ha convertido en un negocio. Se ha convertido absolutamente todo en un amor por el dinero. Y hoy pedimos perdón por eso. Perdónanos por el amor al dinero más que amarte a ti mismo, Señor. Perdónanos. Y nuevamente acudimos a tu palabra, donde dice que si oramos, que si nos humillamos y que nos volvemos de nuestro mal camino, tú nos perdonarás y nos restaurarás y nuevamente traerás tu prosperidad a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Dios, porque somos pecadores y seguiremos siendo pecadores, pero en el nombre de Jesús de Nazaret confesamos y declaramos que estamos dispuestos a empezar de nuevo y a tener una vida diferente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, los invito a que pasemos un tiempo muy especial. Vamos a